Bienvenidos a Radar México FBI, el canal donde documentamos las operaciones más importantes contra el crimen organizado en territorio mexicano. Hoy les traemos una captura de alto impacto que desató una batalla con explosivos en uno de los estados más violentos del país. Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, conocido como el Braca, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Tabasco, Zacatecas, fue detenido junto con otros 3 integrantes de la organización criminal, pero lo que siguió a su captura fue un intento desesperado del cártel por liberar lo que puso en riesgo a civiles inocentes, incluyendo a la famosa familia Aguilar. Los hechos ocurrieron el 13 de febrero de 2026, un operativo de seguridad en el municipio de Tabasco, ubicado en el sur de Zacatecas, culminó con la detención de El Braca y 3 de sus colaboradores. Las fuerzas estatales y federales ejecutaron la captura sin mayores complicaciones, pero cuando el convoy de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas trasladaba a los detenidos hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado, sicarios del CJNG lanzaron un ataque con explosivos cerca del rancho El Soyate, propiedad de la familia del cantante Antonio Aguilar. El ataque ocurrió alrededor de las 7 de la tarde, cuando el convoy policial circulaba por el tramo carretero que conecta Tayagua con Tabasco. Un artefacto explosivo, presuntamente lanzado mediante dron, impactó una de las unidades de la Policía Estatal. Los elementos de seguridad repelieron la agresión mientras reforzaban el operativo para proteger a los habitantes de la zona. En las inmediaciones del rancho de los Aguilar se encontraban integrantes de la famosa familia de músicos, quienes fueron resguardados de inmediato para evitar que resultaran lesionados. Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de Gobierno del Estado de Zacatecas, aclaró en conferencia de prensa que no se trató de un ataque contra la familia Aguilar. El objetivo del grupo criminal era liberar a El Braca durante su traslado. El cártel Jalisco Nueva Generación trató de liberar al jefe de plaza, que fue capturado gracias a las acciones de las fuerzas de seguridad, en un momento donde personas de la familia Aguilar se encontraban en su predio, cercano a donde fue el ataque, explicó el funcionario. La captura del Braca representa un golpe significativo a la estructura del CJNG en la región sur de Zacatecas. Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, de 38 años, operaba como jefe de plaza en el municipio de Tabasco, coordinando las actividades criminales de la organización, que incluyen narcotráfico, secuestro, extorsión y ataques contra autoridades. Las autoridades lo consideraban uno de los principales generadores de violencia en la zona fronteriza entre Zacatecas y Jalisco. Junto con el Braca fueron detenidos otros 3 integrantes del CJNG, Alberto N., de 47 años, Claudio N., de 18 años y Juan Carrera N., de 21. Todos operaban en los municipios de Villanueva y Tabasco, zona identificada como punto crítico de disputa entre el CJNG y el cártel de Sinaloa. Durante el arresto, las autoridades aseguraron un arsenal que evidencia el nivel de peligrosidad de esta célula criminal. El material incautado incluye 3 armas largas, 10 cargadores abastecidos, 4 chalecos balísticos, 50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas, 42 dosis de presunta metanfetamina, 26 dosis con características similares a la cocaína, 36 bolsitas de marihuana, 2 paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines, un control detonante y una camioneta marca Chevrolet. La presencia de explosivos confirma que esta célula estaba preparada para enfrentar directamente a las fuerzas de seguridad. El secretario de Gobierno reveló un dato particularmente relevante. El Braca es el tercero de su familia en ser capturado. 2 familiares suyos, que también utilizaban el mismo alias, fueron detenidos previamente y actualmente cumplen sentencias en prisión. Esto sugiere que la familia Bracamontes opera como una estructura criminal dentro del CJNG, con varios miembros involucrados en las operaciones del cártel. La captura del Braca representa la desarticulación de la cabeza de esta célula familiar. Las consecuencias del operativo se extendieron más allá del enfrentamiento inicial. Tras el ataque con explosivos, presuntos integrantes del CJNG realizaron bloqueos y quema de vehículos en la carretera federal 54, principalmente en el tramo que conecta Jalpa con Juchipila. La Secretaría de Educación de Zacatecas ordenó la suspensión de clases presenciales en los municipios de Jalpa, Huanusco y Tabasco, mientras que la Universidad Autónoma de Zacatecas canceló actividades en su campus Jalpa de forma preventiva. El despliegue de seguridad continuó durante el día siguiente.
Autoridades estatales y federales mantuvieron operativos por aire y tierra en el municipio de Villanueva. La Quinta Región Militar proporcionó apoyo aéreo para reforzar la vigilancia en el corredor Villanueva-Tabasco. La carretera federal 54 registró cierres parciales a la altura de la localidad de Zapoqui y el crucero de Tayagua, mientras las fuerzas de seguridad consolidaban el control de la zona. Para entender la importancia de esta captura, es necesario explicar el contexto de violencia que vive Zacatecas. El Estado se ha convertido en uno de los campos de batalla más sangrientos en la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Ambas organizaciones se disputan el control de un territorio estratégico que limita con 8 estados y funciona como nudo vial para conectar con importantes cruces fronterizos hacia Estados Unidos. Según datos oficiales, la disputa entre el CJNG y el cártel de Sinaloa está relacionada con aproximadamente el 90% de los homicidios en territorio zacatecano. La violencia ha dejado cerca de 3.800 desaparecidos, de acuerdo con cifras del gobierno federal. En 2022, Zacatecas registró la segunda tasa más alta de homicidios del país, con 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes, solo superado por Colima. El CJNG ha intensificado sus operaciones en Zacatecas como parte de su estrategia de expansión territorial. El cártel, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, tiene presencia en 28 estados del país y 420 municipios, según análisis de consultoras especializadas en seguridad. Zacatecas representa un corredor estratégico tanto para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos como para la producción de amapola y marihuana en zonas rurales como Jerez. La guerra en Zacatecas ha cobrado víctimas de alto perfil entre las propias autoridades. En noviembre de 2022, el general José Silvestre Ursúa Padilla, jefe de la Guardia Nacional en el estado, fue asesinado en un enfrentamiento con el crimen organizado. El CJNG se adjudicó el asesinato. Ursúa Padilla fue el militar de más alto rango asesinado desde la creación de la Guardia Nacional en 2019. Su muerte evidenció que ninguna autoridad está a salvo en el territorio en disputa. El uso de explosivos por parte del CJNG no es nuevo en Zacatecas. En diciembre de 2025, presuntos miembros del cártel difundieron un video amenazando con realizar más bombazos contra policías estatales, acusándolos de apoyar a la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa. El mensaje fue acompañado de amenazas de limpiar la zona y anuncios de toque de queda para habitantes de municipios como Luis Moya, San Pedro, Tierra Blanca, Maravillas y Ojo Caliente. La alianza entre el CJNG y el Cártel del Golfo en Zacatecas ha sido documentada por las autoridades federales. En junio de 2022, el secretario de Defensa Nacional confirmó la detención de un jefe regional de esta alianza. Esta coalición ha permitido al CJNG consolidar su presencia en el estado mientras se enfrenta al cártel de Sinaloa en múltiples frentes. La captura del Braca representa un golpe a esta estructura aliada. Los municipios de Villanueva y Tabasco, donde operaba el Braca, forman parte de un corredor identificado como zona de alta peligrosidad. Las autoridades mantienen presencia permanente de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública en localidades como Tayagua, Tabasco, Encarnación, Cerro Partido y El Soyate. Esta vigilancia busca impedir que las líneas de disputa entre los grupos criminales sigan avanzando hacia el territorio de Jalisco. La familia Aguilar, propietaria del rancho El Soyate en Villanueva, se vio involucrada circunstancialmente en los hechos. Aunque algunos medios reportaron inicialmente un supuesto ataque contra los cantantes, las autoridades desmintieron esta versión. El rancho simplemente se encuentra en la ruta que utilizaba el convoy policial para trasladar a los detenidos. Pepe Aguilar emitió un comunicado confirmando que él se encontraba en la Ciudad de México y que su familia estaba a salvo. El secretario de Gobierno negó que la familia Aguilar cuente con 16 escoltas de la Policía Estatal Preventiva, como circuló en algunos reportes. Explicó que la presencia de seguridad en la zona es permanente para todos los habitantes, no exclusivamente para los propietarios del rancho. Sin embargo, reconoció que si la familia solicita refuerzo durante algún traslado, las autoridades se los proporcionan, como harían con cualquier ciudadano. Debido al alto perfil de peligrosidad del Braca, el gobierno de Zacatecas solicitó la colaboración de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Esta decisión implica que el caso podría ser atraído al Fuero Federal, permitiendo que los detenidos enfrenten cargos más severos relacionados con delincuencia organizada y no solo los delitos locales de portación de armas y posesión de drogas. Los 4 detenidos
fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público la misma noche del 13 de febrero. El armamento, la droga, los explosivos y demás indicios fueron asegurados para la integración de la investigación correspondiente. El proceso judicial determinará los cargos específicos que enfrentará cada uno, aunque la presencia de explosivos y el perfil del Braca como jefe de plaza sugieren que podrían enfrentar acusaciones por delincuencia organizada. El CJNG ha demostrado que está dispuesto a utilizar cualquier táctica para proteger a sus operadores de alto nivel. El uso de drones con explosivos, una técnica que el cártel ha perfeccionado en los últimos años, representa una amenaza seria para las fuerzas de seguridad. Las autoridades de Zacatecas han documentado múltiples ataques similares en las últimas semanas, todos aparentemente vinculados al intento del cártel por mantener el control territorial frente a la ofensiva gubernamental y la presión del cártel de Sinaloa. La captura del Braca se suma a una serie de golpes que las autoridades han asestado al crimen organizado en Zacatecas. En mayo de 2024, el abatimiento de El Gordo, líder de operaciones del cártel de Sinaloa en el estado, desató una oleada de violencia con bloqueos y quema de vehículos. Cada captura o abatimiento de un líder criminal genera reacciones violentas de sus organizaciones, pero también debilita sus estructuras de mando y control. El uso de drones con explosivos representa una evolución táctica preocupante del crimen organizado mexicano. El CJNG fue pionero en esta tecnología, adaptando drones comerciales para transportar cargas explosivas y lanzarlas sobre objetivos específicos. Lo que comenzó como una táctica experimental en Michoacán se ha extendido a otros estados donde opera el cártel, incluyendo Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. Las autoridades han documentado decenas de ataques con estos artefactos en los últimos años. La fabricación de explosivos artesanales también se ha sofisticado. El material asegurado a El Braca incluía paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines y un control detonante. Esto indica que la célula no solo poseía material explosivo, sino también la capacidad técnica para fabricar y detonar artefactos a distancia. Los expertos en seguridad advierten que los cárteles mexicanos han reclutado especialistas en explosivos, algunos provenientes de cuerpos de seguridad y otros formados dentro de las propias organizaciones criminales. El corredor Villanueva-Tabasco-Jalpa representa una ruta estratégica para el narcotráfico, conecta zonas de producción de drogas sintéticas en Jalisco con rutas de distribución hacia el norte del país. El control de este corredor permite mover cargamentos de metanfetamina, fentanilo y otras sustancias hacia los estados fronterizos. Por eso tanto el CJNG como el cártel de Sinaloa han invertido recursos significativos en asegurar su dominio sobre esta franja territorial. La presencia de la familia Aguilar en la zona ha generado una situación particular. El rancho El Soyate, propiedad de la dinastía musical, se encuentra en medio del territorio en disputa. Aunque la familia no tiene vínculos conocidos con el crimen organizado, su presencia obliga a las autoridades a mantener vigilancia adicional en la zona. Los criminales podrían intentar utilizar la fama de los Aguilar para presionar a las autoridades o generar cobertura mediática favorable a sus intereses. Las desapariciones de personas en la región constituyen otra faceta devastadora de esta guerra. Municipios como Pinos, Loreto, Villa García, Villa Hidalgo y Noria de Ángeles, ubicados en la zona donde confluyen Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Aguascalientes, se han convertido en un corredor de desaparición de personas. Las familias de las víctimas enfrentan obstáculos constantes porque no existe coordinación efectiva entre las fiscalías de los diferentes estados. En enero de 2024, 8 hombres fueron asesinados en el municipio de Villanueva durante un enfrentamiento entre grupos criminales. Los cuerpos fueron encontrados con indicios de elementos balísticos de distintos calibres y equipo táctico. Este tipo de masacres se ha vuelto común en Zacatecas, donde los cárteles no dudan en eliminar a sus rivales con extrema violencia para enviar mensajes de dominio territorial. La Operación Zacatecas 2, lanzada en noviembre de 2021, buscaba contener la violencia mediante el despliegue masivo de fuerzas federales. La estrategia logró reducir los homicidios en un 28% durante los primeros 9 meses de su implementación. Sin embargo, el asesinato del general Ursúa Padilla, jefe de la Guardia Nacional en el estado, demostró que los cárteles mantienen capacidad para golpear incluso a los mandos más altos de las fuerzas de seguridad.
El CJNG opera en Zacatecas mediante células locales comandadas por jefes de plaza como el BRACA. Cada jefe de plaza es responsable de un territorio específico donde coordina actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión, cobro de piso y ataques contra autoridades. La captura de un jefe de plaza no elimina la presencia del cártel, pero sí desestabiliza temporalmente sus operaciones mientras la organización designa un reemplazo y reconstruye las cadenas de mando. La respuesta del CJNG al operativo contra el BRACA fue inmediata y violenta. Los bloqueos en la carretera federal 54, la quema de vehículos en Jalpa y el ataque con explosivos contra el convoy policial demuestran que el cártel tiene capacidad de reacción coordinada. Múltiples células actuaron simultáneamente en diferentes puntos, lo que indica comunicación efectiva entre los grupos criminales y planes de contingencia previamente establecidos para estas situaciones. Las autoridades de Zacatecas se enfrentan un dilema constante. Cada operativo exitoso genera represalias violentas que afectan a la población civil. Los bloqueos interrumpen el comercio y la movilidad. La quema de vehículos aterroriza a comunidades enteras. La suspensión de clases priva a miles de niños de su educación, pero la alternativa, permitir que los cárteles operen sin oposición, significaría entregar el Estado al crimen organizado. El gobernador David Monreal declaró 2024 como el año de la paz en Zacatecas, pero la violencia no ha cedido. El asesinato de Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal, hermano del gobernador, evidenció que ni siquiera los cercanos al poder están a salvo. Los cárteles atacan a funcionarios públicos como mensaje de que nadie es intocable en el territorio que disputan. La frontera entre Zacatecas y Jalisco es particularmente conflictiva porque representa el límite natural entre las zonas de influencia del CJNG y las del cártel de Sinaloa. Municipios como Tabasco, Villanueva y Jalpa cambian de manos con frecuencia, generando ciclos de violencia cada vez que una organización intenta expulsar a la otra. Los habitantes de estas comunidades viven en un estado permanente de incertidumbre, sin saber qué grupo controlará su territorio mañana. El perfil de los detenidos junto al BRACA revela la estructura generacional del crimen organizado. Claudio N., de apenas 18 años, representa a la nueva generación de sicarios reclutados desde la adolescencia. Juan Carrera N., de 21, es un joven adulto que probablemente lleva años en las filas del cártel. Alberto N., de 47 años, y el propio El Braca, de 38, representan a los mandos medios con experiencia. Esta mezcla de edades muestra cómo el crimen organizado renueva constantemente sus cuadros mientras mantiene liderazgos experimentados. Las drogas aseguradas durante el operativo confirman el negocio principal de esta célula. La metanfetamina, conocida como cristal, es el producto más rentable para el CJNG. La cocaína y la marihuana complementan la oferta. Zacatecas funciona como corredor de distribución, moviendo estos productos desde laboratorios en Jalisco y Michoacán hacia mercados en el norte de México y Estados Unidos. Cada cargamento interceptado representa pérdidas millonarias para el cártel. En Radar México FBI continuaremos documentando cada captura, cada operativo, cada golpe al crimen organizado. La detención del BRACA representa una victoria significativa contra el CJNG en un estado donde la violencia ha alcanzado niveles críticos. Un jefe de plaza menos significa una célula criminal descabezada, operaciones interrumpidas, cadenas de mando rotas. La guerra en Zacatecas está lejos de terminar, pero cada captura cuenta. Flavio Alberto Bracamontes Rodríguez, el Braca, de 38 años, ahora enfrenta la justicia junto con sus 3 cómplices. Su intento de liberación mediante explosivos fracasó. Las fuerzas de seguridad repelieron el ataque, protegieron a los civiles cercanos y completaron el traslado de los detenidos. El tercer miembro de la familia Bracamontes en caer demuestra que las autoridades están desmantelando estructuras criminales completas, no solo capturando individuos aislados. Gracias por acompañarnos en Radar México FBI. Suscríbanse, activen la campana y compartan este contenido. La información es poder y el poder debe estar en manos de los ciudadanos. Seguiremos trayéndoles las noticias más importantes sobre la lucha contra el crimen organizado en México. Zacatecas representa un microcosmos de la guerra contra el narcotráfico que se libra en todo el país. Los 2 cárteles más poderosos de México, el CJNG y el de Sinaloa, se disputan cada kilómetro de carretera, cada comunidad rural,
cada plaza de distribución. En medio de esta batalla están los ciudadanos comunes, los comerciantes extorsionados, los jóvenes reclutados a la fuerza, las familias que buscan a sus desaparecidos, los maestros que no pueden dar clases por la violencia. La captura de El Braca no terminará con el CJNG en Zacatecas. La organización tiene estructuras redundantes, liderazgos de respaldo, capacidad de regeneración, pero cada golpe importa. Cada jefe de plaza capturado obliga al cártel a reorganizarse, a exponer a nuevos operadores, a gastar recursos en reemplazar lo perdido. La estrategia de presión constante, aunque no resuelve el problema de raíz, sí reduce la capacidad operativa del crimen organizado. Para los habitantes del sur de Zacatecas, la noticia de la captura del Braca genera sentimientos encontrados. Por un lado, hay alivio de que uno de los principales generadores de violencia haya sido detenido. Por otro lado, está el temor de las represalias, los bloqueos, los enfrentamientos que inevitablemente siguen a este tipo de operativos. Vivir en zona de guerra tiene un costo psicológico que nadie contabiliza en las estadísticas oficiales. El caso del Braca también ilustra la naturaleza familiar del crimen organizado mexicano. 3 miembros de la familia Bracamontes han sido capturados por las autoridades. Esto sugiere que las organizaciones criminales funcionan en muchos casos como empresas familiares, donde padres, hijos, hermanos y primos participan en las operaciones ilegales. Desmantelar estas redes familiares requiere capturas múltiples, procesos judiciales paralelos, sentencias que saquen de circulación a clanes completos. Las fuerzas de seguridad de Zacatecas han demostrado capacidad operativa al capturar a El Braca y repeler el ataque con explosivos sin bajas propias. La Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, creada específicamente para responder a la crisis de violencia en el Estado, mostró profesionalismo al proteger a los civiles cercanos mientras trasladaban a los detenidos bajo fuego. Este tipo de operaciones exitosas fortalecen la moral de las corporaciones policiales que enfrentan condiciones extremadamente peligrosas. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno también fue clave en este operativo. Fuerzas estatales ejecutaron la captura inicial, pero el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Quinta Región Militar proporcionaron apoyo terrestre y aéreo durante la crisis posterior. Esta coordinación interinstitucional, cuando funciona adecuadamente, multiplica la efectividad de los operativos y reduce los riesgos para las fuerzas de seguridad. El mensaje de las autoridades es claro: no habrá espacios de impunidad para el crimen organizado en Zacatecas. La captura del Braca, el tercer miembro de su familia en caer, demuestra que las investigaciones de inteligencia están identificando estructuras completas, no solo individuos aislados. Las autoridades están conectando los puntos, siguiendo las cadenas familiares y operativas que sostienen las células criminales. Zacatecas sigue siendo un campo de batalla, pero cada golpe del narcotráfico acerca al Estado a la paz que sus habitantes merecen. Nos vemos en el próximo episodio de Radar México FBI.